Quiero partir pidiéndoles que podamos estar pensando en lo siguiente. ¿En qué o quién tienes puesta tu seguridad en esta vida? Déjenme repetirles la pregunta. ¿En qué o en quién tienes puesta tu seguridad en tu vida? Y antes de seguir con el sermón, la Connie traduce el sermón para aquellos que hablan inglés. Así que si James quiere ponerse ahí junto con Alan, que tampoco habla español, bienvenido sea, se sienta al lado de la Connie y puede entender si es que quede, ¿ya? Perdón por este aviso, pero se me acaba de ocurrir para que tampoco se lo pierda el sermón, si así sea. Pero la pregunta entonces para partir es la siguiente. ¿En qué o quién tienes puesta tu seguridad en esta vida? Y les pido que puedan ser muy sinceros con ustedes mismos al responder esta pregunta, evitando dar respuestas rápidas de Club de Jesús que impiden una reflexión real al respecto. Es decir, no quiero que respondan rápidamente, sí, mi seguridad está en Jesús, y se queden conformes con esta respuesta tipo, sino que le tomen el peso a la pregunta que le estoy haciendo y que se den cuenta si su respuesta realmente refleja la manera en que están viviendo. ¿En qué o quién tienes puesta tu seguridad en esta vida? Y si somos realmente sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta que alguno de nosotros su seguridad estará puesta en la plata que tiene en su cuenta corriente, en los ahorros que posee en el banco o en el trabajo en el que están. Para otros su seguridad está puesta en el conocimiento que tiene, ya sea académico o las experiencias que ha adquirido en la vida. Para otros su seguridad estará puesta en la apariencia física o en su personalidad o quizás en el círculo de amigos en el cual se rodea. Para algunos otros su seguridad puede estar puesta en su apellido o en la familia de la cual proviene o en la pareja que tiene, ya sea en el contexto de matrimonio o noviazgo. Para otros estará su seguridad puesta en las habilidades sociales que tiene, las aptitudes que posee, cierta doctrina en la cual pueden creer o en la sabiduría popular que han ido adquiriendo en su vida. Para otros pocos, probablemente en este tiempo, su seguridad estará puesta en el gobierno o en el partido político en el cual participan o en el barrio en el cual viven. Pero finalmente creo que muchos de los que estamos aquí, muy en lo profundo de nuestro ser, debemos reconocer que parte de nuestra seguridad en la práctica está puesta en cosas temporales o en personas temporales y no en lo que es eterno y verdadero según la palabra de Dios. Así que teniendo eso en mente, quiero que vayamos a la primera carta del apóstol Pedro, que es la nueva serie que nos acompañará durante el resto de lo que queda de este año, la cual he titulado Viviendo y compartiendo la verdadera gracia de Dios. Y este título es en base al propósito que Pedro mismo, que es el autor de la carta, nos ha dado. En 1 Pedro 5, 12 al final, dice: les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firmes en ella. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos quiere animar en esta carta a que podamos mantenernos firmes en la gracia o el don inmerecido de Dios hacia nosotros en este mundo mientras esperamos el próximo. Es decir, nos quiere animar a que vivamos el presente en base a nuestra gloriosa esperanza futura. Reconociendo que esta no es nuestra patria, sino que esperamos una mejor, como vimos la semana pasada. Y es por esto que Pedro nos dirá en su carta que el presente en este mundo implica que van a haber pruebas que nos van a fortalecer, sufrimientos que soportar por Cristo, tentaciones que debemos resistir, estilos y formas de pensar que debemos olvidar y personas a las cuales debemos amar incluso si ellos nos odian. Pero por otro lado nos dirá que hay un futuro en una nueva creación en la cual tenemos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable, y una salvación futura y una gloria eterna que será manifiesta en la revelación de Jesús, de su gracia y de su gloria al final de los tiempos.
ya que Cristo nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído a la luz admirable. Por lo tanto, es en base a la seguridad y esperanza que tenemos en el Dios Trino, en lo que Él es y en lo que puede hacer y está haciendo en nosotros, que podemos enfrentar las pruebas y aflicciones en nuestra vida diaria con gozo, para que después de que la fe sea probada, ésta pueda dar frutos que glorifiquen, honren y alaben finalmente a Dios, que es lo que vamos a compartir en el día de hoy. Pero como es mi costumbre, quiero dejarlos con 3 preguntas para que mediten durante la semana y durante este sermón. Y la primera pregunta es: ¿está realmente puesta tu seguridad en Cristo, a quien amas y en quien crees sin haberlo visto? ¿Está puesta realmente tu seguridad en Cristo, a quien amas y en quien crees sin haberlo visto? La segunda pregunta es: ¿crees que es suficiente lo que Dios ha hecho y hace por ti para enfrentar las pruebas con gozo? ¿Crees que es suficiente lo que Dios ha hecho y hace por ti para enfrentar las pruebas con gozo? Y la tercera pregunta ¿es tu meta en la vida el honrar a Dios en todo lo que haces sin importar las circunstancias? ¿Es tu meta en la vida el honrar a Dios en todo lo que haces sin importar las circunstancias? Bien, vamos a orar al Señor antes de seguir escudriñando su palabra. Oremos. Padre amado, te damos tantas gracias de que tú nos hayas revelado tu verdadera gracia hacia nosotros. Te damos tantas gracias, Señor, por el corazón agradecido y lleno de gozo que podemos tener al ver quién tú eres y todo lo que has hecho por nosotros. Especialmente a saber que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, Señor. Te pido que esa convicción y ese evangelio pueda ser la seguridad que nos sirva para enfrentar las distintas pruebas en la vida. Y que podamos tener gozo en medio de ellas, Señor. Te damos gracias por el ejemplo de Jesucristo, quien padeció y aprendió la obediencia, dice la palabra, por lo que Él padeció. Te damos gracias, Señor, porque las aflicciones en este mundo tienen un propósito. Y te damos gracias, Señor, no solo por cómo tú nos proteges en este proceso, sino que por la esperanza que nos das al ver lo que nos espera al final de los tiempos, Señor. Padre, abre nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar tu palabra, ahora y siempre. Amén. Bien, abran sus Biblias, Primera de Pedro 1, del 3 al 9. Si no tienen Biblias, allá atrás tenemos varias para que puedan estar corroborando que todo lo que voy diciendo está ahí. Y esta segunda sección que vamos a estudiar hoy día comienza con una gran exclamación de alabanza, la cual quizás se va a perder un poco en la traducción que yo les voy a leer, que es de la Biblia de las Américas, que es diferente a la que ustedes tienen en la NBI, pero que creo que muestra mejor el ritmo de estas palabras que nos quiere transmitir el apóstol Pedro. Déjenme leerles nuevamente Primera de Pedro 1, del 3 al 5. Dice: bendito o alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevos a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, si se fijan en el versículo 3, Pedro parte con una tremenda exclamación de agradecimiento diciendo: alabado, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta reacción nace tanto de lo que ya nos dijo en los 2 primeros versículos, como lo que nos dirá en los versículos posteriores, que por lo demás en el original es solo una gran oración conjunta. ¿Qué nos dijo en los versículos anteriores? Fíjense en el versículo 1.
Nos dijo que nuestra patria no es de este mundo, sino que hay una mejor patria que nos espera. Versículo 2. Nos dijo que Dios nos ha elegido antes de la fundación del mundo para que el Espíritu Santo nos aparte y nos transforme, para así mediante el Evangelio de Cristo, su vida, muerte y resurrección, podamos vivir vidas obedientes a Él. Todo lo cual es reflejo de la verdadera y inmerecida gracia de Dios hacia nosotros. Eso es lo que ya nos dijo Pedro. Pero ahora Pedro, antes de hablarnos de las aflicciones y las pruebas de nuestra fe, en los versículos 3 y 5, él va a buscar reafirmar nuestra seguridad en Cristo, mirando tanto el pasado, el presente, como el futuro. Ahora, ¿qué pasó en el pasado que nos pueda dar seguridad en el presente? Fíjense en el versículo 3. Por la misericordia de Dios y previa elección suya, Él nos ha hecho nacer de nuevo. Es decir, nos ha dado un nuevo corazón, ha cambiado nuestra naturaleza rebelde por una naturaleza que hoy día tiene la posibilidad de sujetarse y obedecer a Dios. Nos ha renovado nuestro hombre interior, ha abierto nuestros ojos y nos ha dado una nueva voluntad dispuesta a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. En resumen, Él ha comenzado una transformación en nosotros que nos hará cada vez más como Cristo y menos como el mundo del cual nos libró. Y es este nuevo nacimiento que Dios ha hecho y que continúa haciendo en nosotros, que se basa en la muerte y resurrección de Cristo, es decir, en su Evangelio, con la cual Jesús nos libra de la esclavitud del pecado, nos reconcilia con Dios declarándonos justos y por lo tanto nos da la victoria frente al mundo, el pecado y la muerte, trayéndonos una esperanza viva, real y certera, basada en el hecho que Cristo resucitó en el pasado, Cristo está vivo hoy en el presente y Cristo prometió que volvería pronto en un futuro próximo. Lo que nos permite hoy tener la seguridad de nuestra futura resurrección y de una herencia que, según el versículo 4, nos dice que ya está reservada para cada uno de nosotros. Es decir, Dios ya ha reservado esta herencia para aquellos que son hijos e hijas de nuestro Padre y Dios celestial. Y esta herencia, Pedro nos dice que es incorruptible, es decir, que nada la puede dañar, es inmaculada, es decir, sin mancha y pura, es inmarchitable, es decir, que permanece manteniendo su belleza por siempre. Por lo tanto, son todos estos hechos que miran a la obra pasada y presente de Cristo y también nos muestran el futuro en lo que Él hará por nosotros, es lo que nos da la seguridad y esperanza en nuestra vida presente. Pero aún más, fíjense en el versículo 5. Él nos dice que hemos sido, seguimos siendo y aún seremos de forma continua protegidos. Y protegidos por el inmenso poder de Dios que fue capaz de levantar a Jesús de la muerte y crear todas las cosas que conocemos solo con mencionarlas. Es decir, no sé si logran ver que además de tener la seguridad de lo que Cristo hizo y hará por nosotros, también tenemos la seguridad de que Él siempre estará protegiéndonos de tal forma que nuestra fe nunca se pierda y por lo tanto permanezca hasta el final de los tiempos. Cuando nos dice que sea la manifestación de la salvación que hoy es real y efectiva en nosotros, pero que será más que evidente para todos y así podamos disfrutar de la plenitud de lo que hoy disfrutamos solo en parte. Entonces es muy importante que se den cuenta que es Dios quien te eligió antes de que tú siquiera existieras. Es Dios quien te apartó, te ha transformado y seguirá haciéndolo toda tu vida. Es Dios quien te protege diariamente y es Dios quien te ha salvado y te salvará, dándote una esperanza viva y una herencia segura en los cielos
que ya está reservada para cada uno de sus hijos e hijas por fe. Es Dios quien se dio a sí mismo para restablecer la relación que nosotros habíamos quebrado con Él. Es Él quien siempre toma la iniciativa para acercarse a nosotros. ¿No es maravillosa esta gracia de la que nos está hablando el apóstol Pedro? ¿No es una gracia maravillosa? Entonces déjenme preguntarles nuevamente, ¿está puesta realmente tu seguridad en Cristo, a quien amas y en quien crees sin haberlo visto? Pedro nos dirá que tu seguridad en esta vida y la venidera no debería estar en el dinero, en el trabajo, en tu personalidad, en tus aptitudes, en tu experiencia, en tus relaciones, en tu hogar, en ciertas doctrinas que puedas creer, en tu vecindario, en el gobierno, en tus tradiciones. Nada de eso debería estar puesta nuestra seguridad, en ninguna de esas cosas, sino que en el único y verdadero Dios y dador de la verdadera gracia, quien está en control de todo el mundo y también de tu vida, y que sin que nosotros lo merezcamos y como puro acto de su gracia y misericordia, Él nos ha elegido, apartado, transformado, protegido y salvado, trayéndonos una esperanza viva y real que nos permita vivir nuestro presente con gozo, pese a las aflicciones o pruebas que podamos vivir, lo que nos dirán los versículos 6 al 9, que paso a leerles. Primera de Pedro 1, 6, 9 dice: en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero crees en Él. Y además se regocijan grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Entonces el apóstol Pedro nos dice que debido a la gran misericordia y gracia de Dios demostrada en Cristo, por medio del cual Él nos ha elegido, apartado, transformado, protegido y salvado en una esperanza viva y real, para así recibir por fe una herencia que no se daña ni termina, debido a todo lo que nos dijo en los versículos anteriores, ahora en el versículo 6 nos dice que nuestra respuesta no debería ser solo una simple alegría o contentamiento, sino que un tremendo gozo y agradecimiento, no solo por todo lo que Él ha hecho por nosotros, sino que porque quien Él es, nuestro Padre y nuestro Dios. Ya que si no fuera por su gracia, si no fuera por su amor, si no fuera por su misericordia, si no fuera por su perdón, ninguno de nosotros habría tenido la posibilidad de experimentar el gozo de su salvación y este profundo agradecimiento que nos lleva a responder a Él cada día en amor. Porque como les he dicho muchas veces, nosotros no amamos a Dios para que Él nos ame. Nosotros lo amamos porque Él nos amó y nos sigue amando. Porque si su misericordia no nos hubiera alcanzado, seguiríamos buscando ciegamente nuestra seguridad en cosas o personas que no solo nos darán una felicidad temporal y pasajera, sino que nunca podrán darnos el real gozo que trae el Evangelio hacia nosotros. Pero aquí la paradoja de todo cristiano y que el mundo no puede comprender, que es ese mismo gozo y deleite que trae el Evangelio continuamente, el cual viene acompañado inevitablemente
por diversas pruebas y aflicciones que son temporales, como nos dice el versículo 6. Fíjense en el versículo 6 nuevamente. Dice, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Ahora, al leer este versículo, puede generarse una doble idea que me gustaría explicar y que creo que no está enfatizando este pasaje. En primer lugar, al leer este versículo, tú puedes creer que en tu caso puede que no sea necesario el pasar por diversas pruebas o aflicciones, porque has hecho las cosas de forma correcta y tu fe ya ha sido probado suficiente según tú durante toda tu vida, por lo que ya no necesitas demostrar más que esta es real, porque has alcanzado la madurez en la fe. Puede que esa sea una idea que tú puedas sacar de este versículo. Pero la verdad es que la forma en que está escrita esa frase en el texto original nos da a entender que sí es necesario para todo cristiano el pasar por pruebas. Y que nuestro carácter y fe serán probados toda nuestra vida, porque estamos en un mundo caído y aún no hemos llegado a la nueva creación, ni hemos recibido un cuerpo glorificado, el cual será totalmente libre de pecado. Pero a la vez debemos entender que estas aflicciones y pruebas son temporales, finitas y por un poco de tiempo, ya que llegará el momento cuando Cristo venga por segunda vez y por lo tanto ya no necesitaremos más fe en el que ha de venir, porque ya estaremos frente a Él cara a cara. Y por ende ya no necesitaremos que nuestra fe sea aprobada, porque estaremos en un lugar donde no habrá más pecado y donde nuestra esperanza será completa. Pero la segunda conclusión apresurada que podríamos sacar de este versículo es creer que hay un momento puntual en el cual nos convertimos y que es en ese momento en que experimentamos este gozo grande y maravilloso, para luego dar paso a un poco de tiempo que para muchos podría sentirse casi que eterno, en el cual se pierde ese gozo, se acaba la alegría, para dar paso a la amargura y dolor que pareciera ser la característica de todos los cristianos. Y que solo será en esta segunda venida de Cristo que volverá el gozo que habíamos perdido desde que nos convertimos, porque la vida cristiana es dura. Pero la verdad es que lo que Pedro nos está diciendo aquí es que el gozo es algo permanente y continuo en el tiempo, en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y no en base a las pruebas presentes de nuestra fe o las circunstancias actuales que siempre son neutras. Déjenme repetir eso. El gozo es permanente porque es en base a lo que Cristo ha hecho por nosotros, sigue haciendo nuestra vida y culminará a ser cuando venga de nuevo, y no en base a las pruebas presentes de nuestra fe o las circunstancias actuales difíciles que son siempre neutras, ya que depende de cómo reaccionemos nosotros a ellas, si tomarán un tinte piadoso o pecaminoso, o dicho de otra manera, positivo o negativo. Pero debemos tener siempre en cuenta las palabras del apóstol Pablo en Romanos 8:28, que nos dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Por lo que debemos tener la seguridad que independiente de lo que podamos hacer o de lo que nos pueda pasar, Dios siempre utilizará esas situaciones para nuestro bien y con una meta clara. Ya que, como nos dirá el apóstol Pedro, estas diversas y variadas pruebas o aflicciones temporales tienen un propósito evidente en los planes de Dios. Fíjense en el versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo.
Es decir, las aflicciones y pruebas de nuestra fe que pasamos como cristianos en nuestra vida de variadas formas, no solo van a ser para nuestro bien, sino que además tienen el propósito de que Dios sea alabado y glorificado y honrado en medio de ellas. Y qué impresionante es el saber que nuestra fe es más preciosa que el oro, el cual, aunque es conocido por durar bastante en el tiempo, no va a permanecer como todo lo que es material en esta vida. A diferencia de la fe, la cual va a permanecer en los hijos de Dios hasta que ésta ya no sea necesaria cuando Cristo vuelva a buscar a su pueblo y a su iglesia. Ahora recuerden que Pedro ya nos dijo que es Dios quien nos elige, es Dios quien nos transforma, es Dios quien nos protege. Por lo que siempre seremos de alguna u otra manera victoriosos en medio de estas pruebas. Porque sabemos que Él nos hará perseverar en medio de estas para que Él sea glorificado al ser evidente que es Él el que está obrando en nosotros y a pesar de nosotros. Entonces, puede que no tengamos el resultado que nosotros esperamos, pero siempre van a ser victoriosas a los ojos de Dios. Déjenme preguntarle nuevamente las dos preguntas finales que les hice. ¿Crees que es suficiente lo que Dios ha hecho y hace por ti para enfrentar las pruebas de la vida con gozo? ¿Es tu meta en la vida el honrar a Dios en todo lo que haces sin importar las circunstancias? Ahora quizá ustedes están pensando, pastores, que usted no conoce por lo que estoy pasando. Usted no sabe la realidad en la cual yo estoy viviendo. Y quiero ser muy responsable con mis palabras y muy claro con lo que Pedro está diciendo, ya que no quiero que se queden con la impresión que frente a las pruebas y dificultades y aflicciones de la vida debemos siempre reírnos hipócritamente, aunque la situación amerite tristeza y lágrimas. Eso no es lo que les estoy diciendo, ponerme una máscara de que estoy bien y que tengo gozo, pese a que lo que estoy sintiendo adentro es tristeza que se muestra con lágrimas. Sino más bien lo que el apóstol Pedro está diciendo es que podemos tener gozo, paz y agradecimiento en nuestro corazón a pesar de estar pasando por situaciones difíciles, porque sabemos que Dios sacará lo mejor de esas situaciones y que Él nos protegerá en el proceso y que por lo tanto éstas le darán finalmente la gloria a Él. Y es importante también recordar quién nos está diciendo estas palabras. Es el apóstol Pedro, quien sufrió en su vida y también negó a Jesús 3 veces. Pero vemos que al final de su ministerio, cuando Cristo resucitado se aparece a sus discípulos, Jesús reafirmó a Pedro preguntándole 3 veces si él lo amaba, para mostrarle su maravilloso perdón y su verdadera gracia, lo cual puede leer en Juan 21:15. Por lo que el apóstol Pedro sabe de lo que está hablando y él experimentó en carne propia lo que nos dice en su carta. Entonces Pedro, después de explicarnos en quién y en qué debería estar nuestra seguridad, es decir, en el Dios Trino y en todo lo que Él ha hecho, y después de decirnos que el gozo que implica, el gozo que eso implica y que nuestra fe será probada por un poco de tiempo con el propósito de glorificar a Dios, ahora en estos últimos 2 versículos pasa a explicarnos el objeto y la consecuencia de esta fe, lo cual les pido que se fijen ahí en los versículos 8 y 9, que voy a leer nuevamente. Versículo 8 y 9 dice: a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Entonces, primero el apóstol Pedro nos dirá que el objeto de nuestra fe es Jesucristo,
quien ya nos dijo que ha resucitado de los muertos, nos ha limpiado con su sangre, por lo que le debemos toda obediencia a Él. Pero también nos dice que nuestra relación con Cristo, que hoy no vemos físicamente, pero que le conocemos por medio de su palabra, y que tenemos la promesa que lo vamos a ver cuando Él venga en gloria y majestad nuevamente, no es solamente una relación jerárquica de obediencia a la autoridad, sino que es una relación íntima y cercana de amor mutuo, confianza y gran gozo. Ya que nuestra respuesta frente al inmenso amor desplegado por Cristo en la cruz debe ser amor hacia Él. Y la fe implica no solo creer que Él murió y resucitó, sino que estar dispuesto a poner nuestra confianza en aquel que se dio por nosotros y estuvo dispuesto a dar su vida por cada uno de nosotros. Y por ende la consecuencia de una relación de amor y confianza debe ser gozo, la cual debería ser una de las características principales de los cristianos. Deberíamos ser reconocidos por el gozo y el agradecimiento que tenemos por lo que Dios ha hecho por nosotros, y no la amargura que vemos en muchos cristianos. Y en este punto quiero también aclarar que cuando Pedro habla de diversas pruebas o aflicciones, se refiere precisamente a circunstancias externas que nos generan estrés o ansiedad y que pueden ser muy variadas y diferentes para cada persona. A diferencia de lo que hemos visto en el pasado, que son las tentaciones, que son internas y nacen de lo profundo del corazón. Las tentaciones es lo que de nuestro corazón reacciona frente a las circunstancias externas. Estas pruebas y aflicciones son las circunstancias externas que justamente van a afectar nuestro corazón. Y por esta misma razón Pedro no está pensando, o su foco no es simplemente en el dolor, sino en la incomodidad que nos pueden causar estas circunstancias externas que quieren quitarnos el gozo, pero que finalmente terminan glorificando a Dios sin perder la esperanza, la paz, la fe y el gozo que Él pone en nuestros corazones. Tampoco quiero minimizar y decir que estas pruebas son simplemente sencillas, pero sí recordarles que sin Cristo es muy difícil que podamos enfrentarla. Finalmente Pedro nos vuelve a decir que la meta y consecuencia de esta fe más preciosa que el oro, que hemos recibido por gracia y que será probada por fuego bajo la protección de Dios, es la salvación de nuestras almas, que hoy es segura para los seguidores de Cristo, pero que su manifestación completa será al final de los tiempos, cuando Cristo venga en gloria y majestad, y así nuestro gozo, que hoy día es real y verdadero, será completo y mucho más grande. Y así nuestra vida, que busca reflejar la gloria de Dios, cuando Él venga de nuevo, será una gloria mucho mayor de lo que hoy día experimentamos. Por lo que podemos estar seguros y confiados que en Cristo siempre, dejando de lado todas las cosas y personas temporales en las cuales podamos poner nuestra seguridad y confianza, y que no nos da el verdadero gozo del Evangelio. Entonces déjenme volver a leerles por tercera vez las preguntas que le hice al principio. ¿Está puesta realmente tu seguridad en Cristo, en quien amas y en quien crees sin haberlo visto? ¿Crees que es suficiente lo que Dios ha hecho y hace por ti para enfrentar las pruebas con gozo? Y finalmente, ¿es tu meta en la vida el honrar a Dios en todo lo que haces, sin importar las circunstancias? Oremos.